Ya. Estamos en... y aquí sumamos acá. Ya. Estas son las... ¿estamos grabando? Sí, ya. Ya. Entonces esta es la semana 12 de esta lectura que hemos hecho del Practicing Stoic. Eh, Hoy día presentará Marcial y tiene un capítulo sobre la práctica del estoicismo en general llamado aprendizaje por Ward Farnsworth. Eh, Quisiera empezar agradeciendo al joven Marcial y dándole el pase para que presente Marcial. Eh, Vos dale. Está al otro lado del... Debería empezar. Ya, Empezar. voy a empezar. Esa. Última vez sí voy a pedir que si se confirmen si se escucha, por favor, para poder estar seguro que ahora conectar el micrófono. Y ya. Entonces vamos con el primer gran punto, el aprendizaje. Alrededor de todas las otras sesiones hemos visto cosas bastante importantes, la verdad, del estoicismo. Cosas como, por ejemplo, la virtud, temas como el tema del placer, cosas como los juicios. Pero alrededor de que vamos transcurriendo en esta senda del estoicismo, es inevitable que surja una gran pregunta. Una gran pregunta que la verdad llevo preguntando hace muchísimo tiempo. Me costó muchísimo llegar a una respuesta posible. Y en este capítulo en especial voy a llegar a una respuesta bastante satisfactoria. Y esta gran pregunta es, si le puedes dar clic al siguiente, por favor, Alfonso. ¿Cómo hacemos nuestros estos conocimientos que vamos viendo en el estoicismo? ¿Cómo hacemos para aprenderlos? Y todo este capítulo va en torno a eso, diciendo ciertas técnicas, ciertos consejos y ciertos aspectos a considerar para que nuestro avance por toda esta senda sea de la mejor manera posible. Cabe destacar que los estoicos, si bien eran unos grandes estudiantes de todo este proceso de cómo poder entrenar la mente, que en realidad era como su gran foco y vivir así una vida mejor, también eran súper estudiosos respecto a cómo nosotros aprendemos. Y de ahí surgen todas estas técnicas que vienen a continuación. Danos más, Alfonso. La primera gran técnica es la revisión. La verdad es como la clásica y le puso un cero porque es una metatécnica más que una técnica en sí. Una metatécnica es una técnica que mejora las otras técnicas. Gracias a ella todo el resto es mucho mejor y mucho más ameno. Entonces, la primera gran como versión de esta metatécnica es fijarse metas filosóficas. En este caso, por ejemplo, ahí Epicteto nos dice un caso concreto respecto a la ira. Cómo poder ir, por ejemplo, fijándose metas respecto a enojarse. Y poder ir diciendo, por ejemplo, ir midiéndose, ok, si mi meta es no enojarse o enojarme mucho menos, voy midiendo, ah, mira, este día me enojé, este no, así, así, así. Mira, y cada vez me voy enojando menos, etcétera. Básicamente fijarse metas. La siguiente alteración, se podría decir, de esta técnica, o otra versión de esta técnica, tiene que ver con una revisión nocturna. Esto la verdad lo vamos a abordar en la siguiente diapositiva, no todavía, pero quiero que se queden con la idea de que la revisión nocturna es una práctica bastante conocida, la verdad, respecto al estoicismo, y es algo súper importante, y lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, una tercera subdivisión de esto podría ser el tema de prepararse para el día, el premeditarium malorum que hacía Marco Aurelio de me voy a topar el día de hoy con una persona irritante, una persona avariciosa, entre otros. Prepararse para el día también es una técnica o metatécnica, lo cual va a poder hacer todo el resto mucho mejor, mucho más pasajero. Esa es como la gran primera técnica, metatécnica, de las que vamos a ver. A continuación, por favor, Alfonso. Y este es un ejemplo que saqué del manual de la Semana Estoica en español. Y la verdad es que tiene algo súper concreto que encuentro que rara vez se toca tanto hoy en día en el crecimiento personal. Por ejemplo, cuando se toca, estoicismo no es crecimiento personal, pero lo toco porque creo que muchas personas entienden o vienen como de esta vía, por decirlo de alguna manera. Yo vengo de ahí. Y es algo súper importante y es que poder tratarnos desde el amor o como si corrigiéramos a un hijo o a un amigo que queremos mucho. Por ejemplo,
aquí se tocan dos grandes preguntas en esta revisión o en esta propuesta de revisión, el que tiene que ver más que nada en la noche, también se puede hacer en la mañana, pero aquí por ejemplo es en la noche y es ¿qué hice bien? Esa es la primera gran pregunta y ahí hay otras preguntas que se pueden hacer en base a esta misma pregunta, esta macro pregunta en realidad. Y la segunda es ¿qué podría ser mejor? Y este que podría ser mejor no hacerlo desde una crítica dura hacia nosotros mismos, sino como si corrigiéramos a un hijo desde el amor o un amigo, pero siempre teniendo esa empatía hacia el otro. Cada uno tiene sus experiencias y no todas las personas van a avanzar de la misma manera. Y no por eso hay que llegar a culparnos tanto a veces porque nos comportamos no de la manera que quizás queremos. Para el Procoptón, la culpa es una guía, pero no hay que martirizarnos y quedarnos ahí. Eso es súper importante. Y después ya para el sabio es innecesario. Pero bueno. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. La segunda gran técnica es la del modelo. Y esta la verdad es algo súper interesante que encontré, o sea, que vi en este capítulo en sí, y tiene que ver con poder encarnar estos ideales que nosotros estamos buscando en una figura particular. Ya, por ejemplo, podemos pensar en Epicteto, en Séneca, y hacerlo lo más vivido posible, y de que esta figura nos acompañe en nuestro día a día, que nos vaya observando, que vaya guiando nuestras acciones como un guardián. Pero aquí Séneca dice algo súper interesante en esta cita y por eso la coloqué, que es que a él le basta con que lo observen, más que haga las acciones tal cual como deberían ser. Y este es un punto súper importante, porque entiende que también él es imperfecto, o al menos yo pude deducir esto del contexto que había, puede que esté mal, pero creo que la cita va más que nada, o ese punto va a eso, que es que somos seres imperfectos, de cierta medida, que vamos a cometer errores, pero vamos a aspirar hacia ir hacia un lugar mejor. Y en ese camino vamos a cometer errores y es súper importante que nos tratemos con amor, como ya he dicho anteriormente, pero también entender de que, claro, este modelo nos va a ir pudiendo guiar en esta conducta, va a ir pudiendo estar todo el tiempo con nosotros, pero tampoco es como que solamente con esto vamos a hacer exactamente ese modelo. Y ahí viene la siguiente diapositiva, que tiene que ver con una técnica que saqué de un libro de terapia cognitivo-conductual, que es de Ruiz y Villalobos, que es una técnica de cambio de creencia. Y en esta técnica de cambio de creencia se llama actúa como si. Y tiene mucha relación con la técnica anterior, como actúa como si ya fueras esa persona que quieres ser, como si ya tuvieras esas creencias a las cuales quieres llegar a ser. Y claro, al ir observando este modelo y que te vaya observando y guiando la conducta, nosotros podemos pensar, ah, ok, voy a comportarme exactamente como este modelo. Y por eso viene tanto al grano o al punto el matiz que nos dice Séneca, que basta con que solamente nos observen, porque vamos a cometer errores en el camino y no tenemos que ser ese modelo, pero sí guiar nuestra conducta hacia un lugar mejor y con un modelo guiándote es una muy buena manera de poder hacerlo. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, o sea, la siguiente técnica es la meditación, pero no es una meditación zen ni una meditación de respiración, sino que va más que nada a quedarse con las ideas. Por ejemplo, aquí dice que las buenas máximas tenemos que mantenerlas en nuestra conciencia alrededor del día. Y esto es súper importante, alrededor de los días y intentar reflexionarlas, hacerlas nuestras, no solamente quedarse con una idea que la leímos y ya está, sino intentar hacerlas nuestras, pasar más tiempo con ellas, reflexionarlas. Había una cita, me acuerdo, una vez había leído de Marco Aurelio de que no hacía suyo un conocimiento hasta que realmente llegaba al fondo del asunto y lo decía como, ah, ok, esto es cierto. Y ahí recién lo integraba. Creo que va más que nada a eso, el tema de quedarse con esas citas, hacerlas parte de nuestra historia, es algo súper importante. Y de ahí, siguiente diapositiva, viene algo que hablaba un psicólogo infantil que se llama Felipe de Calnier, que hablaba de los terapeutas, de que básicamente muchas veces decían como no, nosotros cambiamos la vida de la gente, etcétera. Sí, pero hay un matiz súper importante. El terapeuta está una vez a la semana con la persona, a veces más, a veces menos, pero el resto del tiempo estás tú. Y es por esa razón de que la vida realmente cambia de una persona en la cotidianidad con esa persona. De ahí la importancia de quedarse con las ideas, intentar reflexionarlas, intentar hacerlas nuestras. Y por eso es muy importante que las cosas van a cambiar, no porque la leamos una vez y nos llegó y punto, sino porque intentemos hacerlas nuestras. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. La siguiente técnica o básicamente consejo tiene que ver con tener en cuenta los lugares. Hay un punto súper importante que dice acá Séneca, muy sobrio la verdad,
que tiene que ver con el tema de apropiado o no apropiado. Hay ciertos lugares que benefician más o son más apropiados para el camino de la persona que aspira a ser más sabia. ¿Por qué? Si nos fijamos, por ejemplo, en este momento simplemente se me ocurre el tema de una fiesta desmesurada, que la verdad puede tener ciertas tendencias hacia que nosotros actuemos de determinadas maneras, que quizás no sean la mejor forma. Lo que no quiere decir de que necesariamente debemos evitarlas a toda costas, sino que hay lugares más apropiados y otras menos. No habla de deber, sino de hay lugares que son más apropiados y otras menos. Y abajo, Epicteto hizo un tema súper interesante, que en realidad lo vimos en el capítulo del placer, que tiene que ver con suficiente para ti. Muchas veces nosotros pensamos en, no sé, ir de viaje a cierto lugar y vamos a estar en calma, ir a cierto lugar y vamos a estar bien, cuando realmente no es tan así. Cuando el tema es que muchas veces intentamos buscar nuestras cosas en un externo, en algo que está fuera de nuestro de lo que depende de nosotros, ¿no? De nuestro control. No me gusta mucho eso, por otras razones. Pero el tema es que debemos intentar contentarnos más con lo que tenemos. Pero eso no quiere decir, y esto va de la mano con la aceptación, eso no quiere decir resignación. Si hay lugares, por ejemplo, y cosas que nosotros podemos cambiar, la idea es intentar abogar e ir hacia por ello. No quiere decir esta aceptación que no incluye el cambio, lo incluye. El punto está en el deseo, ese deseo de si no tengo esto, no puedo tener esto. A eso es más o menos lo que va. Y es por eso que el llamado de este punto va a, siguiente diapositiva, a ver a los lugares como lo que son, un indiferente. Y la verdad, otra cita también de Séneca, que tiene que ver con que si bien nosotros buscamos paz, buscamos placer en otros lugares, no vamos a poder hallar esa calma en otro lugar o en otras cosas, porque siempre te vas a llevar a ti mismo. Y si no te trabajas a ti mismo y te cultivas a ti mismo como un lugar en el cual puedas estar en calma, no importa el lugar al que vayas, siempre te vas a hallar contigo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente punto es la soledad. Hay tres grandes puntos en este consejo. El primero tiene que ver con su valor. Hay ciertos ambientes o ciertas personas que pueden actuar como estímulo para poder desencadenar hábitos o vicios en los cuales nosotros poseemos y queremos intentar alejarnos. Eso básicamente es uno de los grandes valores de la soledad, que tiene que ver con que como hay lugares más apropiados y otros menos, o personas más apropiadas o personas menos apropiadas, la soledad te puede ayudar a eliminar esos estímulos que pueden despertar esos vicios. Otra de las cosas de la soledad, que también tiene otro matiz súper importante, Marco Aurelio, tiene que ver con sobre lo inútil de la soledad. Y lo cierto es que no entendí tan bien a lo que iba esta cita, pero lo que pude llegar a interpretar, ahí sí, después ustedes me ayudan con eso, tiene que ver muy relacionado con lo anterior. Y esto lo ayuda a entender el tema de irse a un lugar para poder estar en calma cuando realmente la paz la deberías tener por tu propia cuenta. Y creo que esto sirve muy, muy buen complemento a lo que dice Massimo Pigliucci en su libro de Cómo ser estoico respecto a la naturaleza social del ser humano. Este personaje, antes de intentar escoger como la filosofía que tenía, contaba en este libro, ahora ya no sé qué filosofía tiene, pero la cosa es que decía, por ejemplo, hacía la comparación con el budismo zen, de que era mucho alejarse, estar en soledad, etcétera. Pero este decía de que la naturaleza social del estoico, o la naturaleza social que él creía que nosotros teníamos, hacía que estemos en sociedad. Entonces el llamado no es a estar solo en sí, sino a tener más cautela respecto a eso. Y también intentar cultivar esa paz en nosotros mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí viene el tercer punto, sobre los riesgos de la soledad, y este es un punto igual un poco crudo, que dice Séneca, que tiene que ver con más que nada si dejas a una persona ignorante sola, hay que tener cuidado, porque puedes estar conversando con una persona malvada. Y esto va más que nada a que si nosotros todo el tiempo tenemos ciertas creencias, tenemos ciertos modos de pensar, al ir conversando con nosotros mismos, podemos incluso alimentar y caer en una especie de burbuja, siguiendo con esas mismas cosas. Y por eso va ligado al punto que vimos hace muchísimo tiempo atrás respecto a mantener las máximas con nosotros. Entonces, al mantener las máximas con nosotros, hacerlas nuestras, intentar tenerlas todo el tiempo con nosotros, ir conversando con ellas, vamos a ir modificando estas cosas que nosotros tenemos dentro, estas creencias, estos hábitos, y de esa forma va a poder llegar a muchas mejores conclusiones que de otra manera una persona ignorante, quizás, desde esta cita, podría llegar a cosas malas. Ya, ahora, siguiente diapositiva, por favor.
Ahí viene después ahora la compañía. La compañía tiene que ver con que tiene sus dos aristas. La compañía puede ser una buena compañía, por ejemplo, en la cual uno enseña las cosas que sabe, uno va aprendiendo más y también van avanzando en conjunto, puede ser algo muy bueno, pero también una mala compañía puede ser algo muy malo. Siguiente diapositiva, en la cual nosotros vemos ciertos riesgos. O por ejemplo, teñirse hollín, que tiene que ver con que si estás mucho tiempo con una persona, de alguna manera uno va a adquirir ciertas cosas de esa persona y la otra persona va a adquirir cosas de nosotros. Y no necesariamente van a ser buenas. Por eso también hay que tener cuidado con esas personas que quizás son más viciosas o tienen ciertas cosas que nosotros tenemos e intentamos apagar esa llama que hay, como por ejemplo los vicios. Y podemos alimentar vicios con otras personas porque esa persona tiene cierto vicio que nosotros también intentamos apagarlo nosotros, pero estando con esa persona se alimenta esa fogata y no termina tan bien. Y la tercera gran punto es la ceguez interna, que tiene que ver más que nada con las adulaciones o con ciertas conversaciones con algunas personas, como cuando te juzgan, etcétera, que puede también perjudicar tu diálogo interno y tus conclusiones a las cuales vas llegando. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Bueno, más que nada, aquí una cita de Friedrich Nietzsche, de que cuando miramos largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti, que tiene que ver con esto también, o sea, las personas no son muy distintas unas de otras, pues todos tenemos cosas, todos tenemos vicios, todos tenemos el potencial para poder llegar a eso. El punto está en tener cuidado con qué personas nos juntamos por el simple hecho de que podemos estar viendo cosas de nosotros también en los otros. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente consejo tiene que ver con las multitudes, muy relacionado con la anterior, y aquí Seneca dice un punto súper interesante respecto a la alternancia y la cautela. No necesariamente significa que debes estar en soledad, pero sí alternar de una sabia manera. Y yo creo que ahí viene la gran pregunta, el gran matiz. De una sabia manera, cuándo estar en soledad y cuándo no. Cuando estamos en soledad, muchas veces podemos llegar a estar muy mal si estamos en extremo, entonces también necesitamos del otro porque tenemos necesidades sociales, o cuando estamos aburridos, ahí dice Séneca, pero también necesitamos la soledad cuando estamos perdiendo contacto con nosotros mismos. Entonces hay que tener sabiduría con respecto al tema de la soledad, no hay que alejarse de la multitud, somos parte de un Epicteto de nuestra cita decía también que estamos llamados a poder ver a la multitud como algo bueno también, pero también hay que tener cautela, porque podemos caer en malas prácticas. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Después viene otro punto que es la asimilación, y aquí está esta imagen que la verdad la encontré súper bonita, que tiene que ver con no hablar del estoicismo, no hablar de que eres estoico, no hablar tanto de eso. Y en especial en Epicteto dice, o aconseja por lo menos a los iniciantes en todo este camino, de que no lo hagan tanto realmente, o de que no lo hagan directamente. Porque lo que realmente importa es hacer que nuestros actos hablen por nosotros, no quedarse en las ideas, no quedarse en las cosas que creemos saber o las que estamos aprendiendo, que nuestras ideas hablen o sea, nuestras acciones hablen por nosotros. Eso es mucho más importante, hacer que de nosotros, hacer nuestra conciencia y nuestras ideas que puedan por sí mismas generar ideas y cosas que vamos diciendo, pero basadas en nuestra experiencia, que nosotros hemos vivido y que surgen de nosotros y que son congruentes con nosotros, y no necesariamente cosas vacías, inertes, que no tenemos. Y ahí viene, siguiente diapositiva, por favor, el llamado. Que el llamado básicamente va a llegar al punto en el que nuestra propia mente pueda ser capaz de dar a luz ideas encarnadas, que nosotros tenemos, ideas vivas, que vivimos, que están en nosotros, que tengan una historia, y no ideas inertes con las que hemos quedado maravillados respecto al estoicismo. Ese es el llamado, por lo menos de este gran punto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vienen las palabras. Es un punto súper interesante relacionado con lo anterior. Las palabras es un punto útil. Decía Massimo Pilucci, que son 9 partes de práctica. En el libro, si no me equivoco, de mi cuaderno estoico, decía que son 9 partes de práctica el estoicismo y una parte de teoría. Hay que tener la teoría, pero también hay que tener la práctica totalmente. Hay que tener la básica de teoría y no quedarse ahí en simplemente palabras, en cosas que que quedamos fascinados o repetir las cosas simplemente como robots, sino que hay que hacer las ideas nuestras, hay que vivirlas, el llamado nuevamente es ese. Y también en
En la siguiente cita, por favor, Alfonso, la siguiente diapositiva, hay una cosa súper interesante. Séneca también tenía otras críticas al respecto al tema de teórico, que a veces, por ejemplo, la gente, o critican un poco a los antiguos estoicos, los anteriores de ellos, creo, respecto a que ocupaban mucho silogismo, eran cosas muy abstractas, o se quedaban mucho quizás en la teoría. Y a lo que hacía el llamado Séneca, principalmente como con tres citas, y después Epicteto aquí lo reforzaba, eh, de que no se nos quedáramos tanto en la práctica. Y creo que esta cita en particular, después si la quieren leer, creo que es súper fuerte, la verdad. Por lo menos para mí lo fue. Y tiene que ver con, netamente con la teoría, con respecto a la naturaleza y etcétera. Que no pasar tanto tiempo en eso, ¿de qué te sirve tanto si realmente lo que hay que hacer es actuar y ser un hombre bueno? Pero bueno, siguiente diapositiva. Ahora viene después el coste de lo perseguido, que en realidad no decía esto en el libro para las personas que no se confundan, para las que leyeron el capítulo, que tiene que ver más que nada con las comparaciones respecto al físico. Pero yo le puse acá el coste de lo perseguido, ¿por qué? Porque tendemos a sobrevalorar, como dice esta cita de Farnsworth, a sobrevalorar lo que vemos a expensas de lo que no. Y muchas veces pensamos, por ejemplo, exponemos grandes cantidades de esfuerzos por una causa social, quizás, o por tener un buen físico, o por muchas otras cosas que podemos ver y son más tangibles, pero acá hay un gran punto. ¿Qué pasa con eso que es más invisible? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Cuándo realmente cultivamos y hacemos el esfuerzo por cultivar nuestra mente, por cuidarla, por realmente hacer de esto algo bueno, de poder estar tranquilos con nuestra propia compañía? Rara vez hacemos eso. Y ahí también viene el símil. El cuerpo es un indiferente, como ya ustedes sabrán, pero el símil va es que colocamos mucho esfuerzo en otras cosas. Y todo tiene un coste. Pero a la hora de trabajar la mente, muy poco esfuerzo realmente le damos, porque no es algo tan tangible o tan visible. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Y más que nada, aquí viene una cita de Séneca, que tiene que ver con que con la práctica en realidad, a pesar de que no es fácil, no necesariamente es fácil, también implica un esfuerzo, con la práctica se va haciendo más fácil. No hay, la mente lo que quiera puede llegar a hacerlo, es como más o menos el llamado que dice Séneca. Creo que es algo súper importante y también a reflexionar, y ponerle también esfuerzo a esto, porque es algo importante. Pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de mucha mejor manera. La dedicación. Y la dedicación acá tiene que ver con que no es necesariamente, no hay que equivocarse porque pasa mucho, o por lo menos yo igual lo cometí mucho durante mucho tiempo y de repente lo sigo cometiendo, de que el estoicismo no es un tiempo de ocio o un tiempo para disfrutar en sí, sino que hay que tomarlo mucho más en serio, con dedicación, como lo que realmente es el arte de intentar vivir una mejor vida. Y aquí estas dos citas reflejan eso, y la verdad son bastante fuertes si uno las va leyendo, en especial lo destacado con amarillo, que la verdad no puedo leerlo tanto, pero no se preocupen, que básicamente habla de que no hay que, básicamente lo que dije, no hay que esperar a tener el tiempo libre para poder realmente aprender el estoicismo, intentar meditar estas máximas, intentar vivir esa buena vida. Hay que hacerse el tiempo porque hace algo que urge. La vida está ya. Y la otra cita de la derecha, de Séneca, que en realidad tiene que ver con más o menos lo mismo. Eh, sí, sí, es básicamente lo mismo. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Y ya el último gran punto de este capítulo tiene que ver con el ánimo. Y esto es algo que la verdad me llamó muchísimo la atención. Creo que cuando lo lean, si después pueden leer las citas en particular, o las personas que leyeron esto, creo que hay un punto que rara vez se toca, porque los estoicos son optimistas exigentes. Y esto me gustó muchísimo, porque entienden de que igual requiere cierta exigencia, pero no es tanta. A continuación vamos a ver eso. Pero son optimistas porque creen que ese cambio es posible. Y aquí, por ejemplo, en las citas eh, que hablan acá, por ejemplo, la primera de Séneca, de que toma toda una vida realmente saber morir, o sea que requiere práctica, requiere esfuerzo. Pero en la cita de abajo, que no es tanto esfuerzo como el que realmente pensamos.
si vamos, por ejemplo, a las cosas anteriores o al esfuerzo que colocamos en otras cosas, como en el punto que habíamos dicho anteriormente del coste de lo que realmente buscamos o intentamos lograr, nos damos cuenta de que le ponemos bastante esfuerzo. Y aquí Seneca nos dice algo bastante interesante, y es que quizás es mucho más difícil hacer lo que está haciendo ahora, que realmente intentar llevar este camino de intentar ser más sabio. Y algo, una cita que acá no coloqué, que la verdad tenía que ver con lo mismo y la reflejé en la imagen, que tiene que ver con el río, que en realidad nuestra naturaleza tiende a eso, a ser un ser social, a ser un ser racional, y esa racionalidad ocuparla en pos del bien social. Entonces, ¿por qué debería ser tan difícil realmente llegar y aflorar esta naturaleza que nosotros tenemos, intentar hacer que renazca básicamente o que surja o dejarla libre de camino para que este río simplemente empiece a surgir de nuevo? Sonamos pensar que es algo muy exigente, pero quizás no lo es tanto. Y eso es lo que nos dice Seneca en la segunda cita y la verdad lo encontré muy genial. Siguiente diapositiva, por favor. Y nada, los dejo con la última cita que la verdad me encanta, siempre me ha gustado mucho. Y este es el llamado de Epicteto, que la verdad es increíble. El combate es grande, el logro divino, por el imperio, por la libertad, por la felicidad, por la paz. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva ya está el resumen de todos los puntos. Vamos a sacar el micrófono y eso. Y aquí voy a dejar de transmitir. Acá. Eso. Esto debería estar funcionando. Eh, bueno, eh, te agradezco, Marcial. Como rol de correlator, eh, tengo pocas observaciones, la verdad. Abordaste cada punto como eh, me parece de manera muy apropiada. Y tengo pequeños comentarios y que simplemente son apreciaciones nomás. Sobre que en el estoicismo es importante fijarse metas, no lo sé. Si es que hay una cita donde Séneca recomienda algo como un modelo. En general yo le atribuyo a Séneca una posición un poco más holgada del estoicismo. No es a mis ojos un referente, sobre todo porque sus cartas en general mezclan una serie de otras filosofías y otras posiciones que tienen más que ver con el auditor que con lo dicho. Entonces, hablará, por ejemplo, de la brevedad de la vida, de Epicuro, por ejemplo. Y uno dirá, bueno, ¿qué pasó ahí? Eh, es que Séneca no es un estoico. No. Séneca está produciendo material, pero es muy ecléctico. Entonces, esto de fijarse metas, yo no lo, te pones ya primera, yo no lo pondría en una, eso, yo no lo pondría en una, ahí en la batería de recursos que tiene el estoicismo, sino, por el contrario, yo lo incorporaría en la batería de ejercicios disponibles para que tiene la autoayuda o el desarrollo personal, que, como dijimos, no es, no comulgan, ¿no? Eh, Sobre si basta con ser observado. Hasta donde yo entiendo, este modelo de rol no basta con ser observado. De nuevo, la verdad es que Farnsworth lee bastante desde Séneca, y creo que es igual, cuando menos, es una posición, a mis ojos, un poco tendenciada, de usar un autor que es más bien acomodaticio y ecléctico en la práctica. Yo diría que no basta con ser observado.
en Epicteto normalmente habla de que uno está consigo mismo, uno está con su daemon, en el fondo, con la interioridad, y que uno debería estar a la altura de ser un animal racional. Deberíamos estar a la altura de cumplir el rol que nuestra racionalidad nos empuja a asumir. Y que uno nunca está solo. No solo porque tienes la racionalidad interna, el daemon, sino también porque perteneces a un mundo que es orgánico y que es una totalidad funcional. Bueno, esto lo dirá el estoicismo clásico. Cuando pasamos al moderno, ahí hay todo un debate si es que esto tiene sentido, no, etc. Pero no basta con ser observado. Sobre todo porque pienso que este rol del tener un observador externo, de nuevo, es más un ejercicio moderno, sobre todo que empuja la vergüenza. Estas dos, la culpa y la vergüenza son estas dos grandes emociones sociales, como primales, ¿no? En el fundamento de quién uno es. Y creo que esta figura comillas, basta con sentirse observado, lo que está empujando es una vergüenza, en el fondo. Es como, yo no voy a hacer estas cosas porque otro me va a mirar y entonces no voy a estar, no sé, incurriendo en actividades poco, no sé, halagosas, porque alguien me va a mirar. No. Tiene que ver con asumir un rol, con estar a la altura de, con mirarse como la posibilidad de lo que yo puedo llegar a ser, en esta figura muy aristotélica, ¿no? del acto y la potencia. Si yo me miro como un roble siendo una bellota, bueno, voy a intentar florecer hasta llegar al punto de la bellota. La vergüenza ni la culpa son... no, también ahí dijiste que es una guía, no es una guía. La culpa no es una guía. Nosotros vivimos la culpa por nuestra herencia judeocristiana, y ahí hay una mezcla de categorías que deberíamos evitar. No hay culpa en el estoicismo. Y así, bueno, son detallitos en el fondo. A mí me pareció buena tu presentación. Yo difiero con esto del crecimiento personal, sobre todo porque el crecimiento personal, de nuevo, es una estrategia moderna que nos empuja a, comillas, ser la mejor versión de nosotros mismos, pero en ámbitos muy prácticos y concretos, como el deporte, los negocios, el romance, la productividad, etc. Y no, el crecimiento personal en su versión más esotérica llega a la figura de la sabiduría, pero esto es un destilado, y lo podemos discutir ahí al final, es un destilado del esoterismo moderno, que utiliza la autoayuda como para expandirse en otros ámbitos de la experiencia humana. Pero no hay crecimiento personal per se, así como figura. Eso es una estrategia, una técnica de los años 50 de la psicología gringa. Deberíamos nosotros tratarnos con amor. De nuevo, creo que ahí hay una herencia cristiana. Ese amor a un hijo, de nuevo ahí hay por detrás está la figura del Dios Padre que nos cuida y nos protege. En específico, Séneca insiste que somos amigos, o que deberíamos intentar llegar a ser amigos de nosotros mismos. Pero ese amigo, recordemos, tiene que ver con la filia. O sea, uno ama, persigue y quiere acercarse a la sabiduría, por ejemplo. Entonces la filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría, pero no un amor, de nuevo, no un amor cristiano. Bueno, quizás no lo planteas así, pero tiene que ver con ser amigos. ¿No? No basta con que nos observen. Como bien dijiste, no es una meditación introspectiva o de vaciamiento de la conciencia, sino más bien es una reflexión
como de cómo llevar a hacer estas frases como que están a mano. De hecho, Enquiridión es eso, es un texto que está a mano, pero no solo como una daga, por ejemplo, pero no solo un texto, sino también frases en las que uno las usa como herramientas que siempre están a mano disponibles para cuando me encuentro con eventos que me gatillen alguna pérdida de racionalidad, alguna pasión en la que yo me pierda. Bueno, tengo esta frase disponible a la que yo puedo contemplar. Entonces, en ese sentido, sí, meditación, pero no introspectiva. Bueno, eso. Bueno, tengo más observaciones, pero creo que ya superan eh, debo insistir en un tema que subrayaste y que me pareció bien, muy importante tratarlo, de no hacernos llamar ni filósofos ni estoicos. Creo que ahí hay una arrogancia de época, es casi un fenómeno sociológico, eh, del surgimiento de las redes sociales, la masificación de la presencia individual en el mundo y esta necesidad narcisista en la práctica de hacernos ver, comentar y que la gente vea lo que yo estoy haciendo. El estoicismo es una filosofía que se ve en mi vida cotidiana, en mis actos materiales y allí donde estoy. Creo que vivimos una vida sobremediatizada y deberíamos subrayar aquello. No deberíamos enseñar con el ejemplo. Deberíamos intentar llevar nuestras vidas primero y que desde nuestras actitudes se vea nuestra capacidad de pensar ordenadamente las cosas, dialogar de manera ordenada, articular objetivos que tienen sentido y desear y rechazar asuntos que sí tienen incidencia en nuestra virtud, que en práctica son los asuntos que tienen que ver con la voluntad. ¿Qué vale la pena perseguir? ¿Qué no vale la pena perseguir? Solo asuntos en la práctica de la projairesis, pero en la práctica actuar bien. Y creo que eso yo lo subrayaría aquí todos los días. Tal como decía el texto anterior, uno puede fácilmente saberse el origen de la naturaleza o aprenderse a Heidegger de memoria, lo que quieran. Pero lo importante no es aparentar sabiduría, sino que la sabiduría se exprese en quien yo soy. Y ahí hay un asunto bien importante para cerrar el comentario. Se supone que la sabiduría, como saber práctico, saber técnico, debería aplicarse a cualquier ámbito del vivir. Entonces, uno puede encontrar en Cicerón, por ejemplo, esta figura de que el sabio puede ser rey, pero también la sabiduría se evidencia en cómo uno cuida una casa. Y uno dice, una casa y un rey, no tiene ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que el sabio esté cuidando una casa? Bueno, el vivir una vida cotidiana debería, o dicho al revés, toda vida cotidiana, toda vida cualquiera que obtiene sabiduría o que desarrolla la sabiduría, se enaltece. Incluso cuidar una casa, incluso ser un ebanista, incluso ser un soplador de vidrio, incluso, etc. O sea, y esta sabiduría, en el fondo, es un uso apropiado de los indiferentes, que nos permite, por ejemplo, que cuando yo soy un artista, hago un uso apropiado de mi arte en la práctica, dibujo lo que corresponde o hago un uso apropiado de aquello, de mis habilidades, y empujo el bien desde lo que yo soy. Pero también puedo ser, como diría Epicteto, un playwright, un escritor de obras de teatro. Podría ser un actor, un comediante incluso, dice Epicteto. Nada de eso tiene que ver con el hablar de la sabiduría. Nada de eso tiene que ver con demostrar mi sabiduría mediante mis palabras, mediante los actos, mediante los actos. Cuando alguien va por la calle y mira al otro y dice, oye, qué bien que actúas,
uno dice, bueno, desde el ejemplo, porque así hay que actuar. Alguien puede venir a preguntarte, incluso, me acuerdo en Epicteto, dice un par de veces, dice como que hay que incluso restringirse en el momento de hablar de filosofía. Incluso cuando la gente está hablando de filosofía, ¿para qué meterte? Porque en la práctica uno lo que va a hacer es vomitar lo que ha absorbido y no aprendido. Por el contrario, uno debería moverse desde la acción y mostrar templanza desde el movimiento, desde el vivir cotidiano. Y uno no tiene por qué ser profesor. Ese es el gran asunto. Ni orador de la enseñanza del estoicismo. Eso. Todo el resto me parece, o sea, en general me parece muy bien tratado el tema. Estas son solo apreciaciones personales y comentarios menores sobre puntos particulares que se habían presentado, sobre todo el tema de la vergüenza. El capítulo me parece sensato, se divide en tres grandes asuntos. Los tres primeros capítulos tienen que ver con los actos, del 4 al 7 tiene que ver con cómo yo debo conciliar el vivir con otros y para otros, y los últimos tienen que ver con qué hacer con lo aprendido. Me parece un buen texto. Quisiera subrayar un tema último, aprovechando este vínculo entre la soledad y la multitud que apareció ahí y creo importante señalarlo. Uno debería, me acuerdo, ya ni me acuerdo dónde estaba, pero que está, parece que aquí mismo en Farnsworth, uno de que debería, no, en Tad Brennan, que uno debería ser tanto un extranjero como un ciudadano. Esa es la figura del sabio. No vas a enganchar, no vas a pertenecer, porque eres extranjero. Tienes una idea distinta, tienes una lengua distinta, participas de rituales distintos, tienes festividades distintas. Entonces no te van a entender. Pero, a pesar de ser extranjero y no pertenecer, colaborar con tu polis. Por tanto, eres un ciudadano. Creo que esa figura para mí lo resuelve todo. Más allá de que... sentirte en público y que es importante y que uno no debería sentirse abrumado por las multitudes, bueno, etcétera, que hay hartos ejemplos, ¿no? La figura central es ser el extranjero ciudadano, así como lo hacía Zenón. Y todo el estoicismo clásico, todos eran en general ciudadanos extranjeros. O, en verdad, eran extranjeros que proponían una ciudadanía cosmopolita, porque ninguno era reconocido como ciudadano por no venir de Atenas y nacer ahí. Bueno, eso. Fin, esa es mi revisión del capítulo. Cierro y abro la palabra porque se acabaron las exposiciones. Chamacos, adelante. Quizá me desconecté, ¿no? ¿Aló? Marcial, Darío, ¿están ahí, cabrón? Eso. No, sí, sí se escucha. Es que no habíamos hablado. Tranqui, Aló, aló, tranqui. ¿se escucha? Sí, Aló. Sí, están todos. Me costó un poquito activar esta cuestión. Me dan 15 segundos y vuelvo. Vos dale, joven Marcial. Sí, o Darío, si tiene algo. O ese es Darío el que comentar. Este es nuestro momento abierto. O sea, más que nada yo tenía como, primero que todo una pregunta y después como una apreciación que creo que sería como interesante abordar. Más que nada, la primera pregunta tiene que ver con que no me quedó quizás tan claro el tema del guardián o la figura del observador, porque había dicho como que no basta que nos observen, no es un guía. Pero entonces, ¿cómo hay que mirar al guardián? Es que cuando uno reduce o sea, primero, yo creo que cuando uno reduce el estoicismo al ejercicios prácticos,
hay muchas cosas que se pierden. Entonces yo soy muy reticente a decir esto es estoico porque debemos tener un guardián que nos observe y que, etcétera. O sea, como ¿cuántas veces tengo que pensar en el guardián? ¿4 o 5? ¿No? Creo que no. Estos son principios generales. Eh, pero lo del lo que estaba diciendo antes es que no es suficiente con solo que me observe, o sea, pensar que está ahí y que no dice nada, por ejemplo. No, creo que es insuficiente, o creo que no tiene sentido. Uno piensa un guía, por ejemplo, eh, para preguntarse cómo actuaría tal persona. No es suficiente con que solo esté ahí observándome. Que creo que nuevamente esa es una figura como del diosito que está ahí, te juzga en silencio, pero o que es tu ángel guardián. No, uno debería pensar que, mira, si Sócrates estuviera en estas circunstancias, ¿qué me diría el amigo? Si Epicteto estuviera mirando mi evento, o más aún, yo me salgo, tomo este asunto de la perspectiva, me salgo de este evento, estoy demasiado cercano, tomo 4 pasos atrás y me siento así como, como Luke cuando tiene a Obi-Wan ahí dando vueltas. Me salgo hacia atrás, me siento junto a Obi-Wan, 3 pasos más atrás y le digo, mira Obi-Wan, cacha la hueá que está pasando. Yo estoy en esta, me pasan estos asuntos, mira lo problemado que estoy con no sé, esta deuda o mi enemigo en el trabajo. ¿Qué, cachai? ¿Qué hacemos, Obi-Wan? Y Obi-Wan muerto me va a decir, bueno, esto y esto, me va a juzgar, recomendar, etcétera. Eso es un guía. Un observador pasivo no es nada. Eso. Ya. Pienso. O Eh, sea, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que es suficiente con que solo te observe? mm, es que igual depende. O sea, no sé, por ejemplo, es que no sé en realidad si sería lo mismo con el efecto que hay en psicología, por ejemplo, cuando una persona ya te está observando. El tema de las expectativas y todo eso igual juega un punto que se ha visto que ya tiene efectos en sí. Pero me hace mucho sentido, o sea, que más que nada va como a lo contexto general de que no hay que quedarse solo en la teoría, sino que hay que poner las cosas en práctica. Entonces, claro, quizás no es suficiente. Ahí yo creo que ese matiz es adecuado. No es suficiente con que solo te mire. Ujú. Bueno, y tenías una reflexión, me acuerdo. Sí. No, más que nada iba respecto al tema de hablar de los conceptos y todo eso. Y la verdad es que personalmente creo que uno quizás se puede quedar con la idea como que no hay que hablar directamente de estoicismo cuando no es tan así. Como que sí se puede hacer, pero, por ejemplo, no sé, con personas que están en la misma senda que tú, como en el punto de las amistades o de las conexiones que tenemos con otras personas que también están avanzando, creo que sí también es bueno hablar de estoicismo, reflexionar en conjunto. Siempre con la compañía creo que se puede llegar a ideas súper buenas y como conceptos más acabados. Entonces, no es como que literalmente no hables de estoicismo, pero sí como tener cuidado con llevarlo como al tema, no sé, como para presumir o como por ese lado, diría yo. Entonces tú hablarías de estoicismo con los amigos que te pregunten. ¿Eso estás diciendo? No, lo que pasa es que, por ejemplo, las juntas que de repente yo tengo con amigos salimos, no sé, pues, a caminar, reflexionamos de la vida, de las cosas. Entonces ahí es como súper interesante traer a la mesa el estoicismo y como ver puntos de vista de cómo poder mirar estas cosas, reflexionar sobre esos mismos principios, creo que ayuda. Al final, uno al enseñar estoicismo igual está aprendiendo mucho, o por lo menos a mí me ha pasado muchísimo. Entonces, creo que reducir o decir como de forma tajante no hablar de estoicismo, o no es como la forma, o decir como no hablar directamente, sino que hay que saber cuándo, diría yo. Creo que ahí está como el punto, porque sí ayuda. El punto es cuándo. ¿Puedo intervenir? Por favor. Aló, aló. Adelante, Ok. todo suyo. Eh,
Sí, es conflictiva la situación porque de hecho creo que tenemos igual citas que dicen una cosa y citas que dicen otra cosa. Porque, por ejemplo, por una parte dice que uno siempre aprende cuando enseña. Creo que es una cita escénica. Pero por otro lado también está la cita de Epicteto que dice no hables innecesariamente de estoicismo cuando no sea necesario. Yo siento que para estos casos es mucho mejor, como yo, o sea, yo creo que a Alfonso no le gustan mucho el libro, pero siempre llevarlo aplicado. En este sentido, yo encuentro que cuando las personas están afligidas con problemas, es buen momento para hablar del estoicismo y de cómo la práctica ayuda a que todos estos momentos que son difíciles y que es normal que sucedan, son más llevaderos. Pero sí, yo creo que a lo que está atacando por sobre todo es a hablar de filosofía hasta cierto punto, como dice esto, como que si fuera una diversión, un hobby, así como lo que pasa de hecho mucho está actualmente es eh, tratar de demostrar que uno es el más intelectual posible de la sala. Y eso sí es completamente inútil y de hecho puede tener incluso efectos contrarios, que personas se lleven una mala impresión del estoicismo por haberlo sacado en un mal momento o por haberlo explicado mal. Sí, a mí yo estoy ahí con Darío. Lo estoy buscando ahora, pero no lo encontré. Pero hay una cita directa en Epicteto, dice, como el, habla de que no os vistáis de filósofos, dice. No, si el ser filósofo no tiene que ver con la túnica, ni con el báculo, ni con la barba. Y si te pones el báculo, la túnica y la barba y haces un ridículo, no solo te haces daño a ti mismo, sino también le haces daño a la misma filosofía, lo que se está presentando. Y que insiste también que cuando ocurre el momento, incluso se nos pregunta, mejor vale más la pena guardar silencio, mostrarlo con la actitud y el ejercicio de nuestra vida, nuestros diferentes roles que tenemos. O sea, mostrarlo con no solo lo eficiente que uno puede llegar a ser con, no sé, siendo albañil, pero con por así decirlo, como la elegancia con la que uno es albañil, ¿cachai? O siendo padre, ¿no? O siendo madre, o siendo cuidador de ancianos, etcétera. No, que, que, que la apariencia o el prestigio del buscar la filosofía no sea el excusa o el objetivo, sino más bien el buscarla para mejorar nosotros y llevar una vida tranquila. Y si mis amigos me llegaran a preguntar en la calle, yo en general soy un bodrio. Mis amigos hasta se han enojado conmigo, porque cuando, no sé, yo tengo cursos en los miércoles de Nietzsche. Y mi amigo siempre me pregunta con el que vivía así como, oye, ¿y cómo te fue hoy día? Y dije, bien, revisamos un punto y otro. Weón, estuviste 3 horas, como eso es todo lo que me va a decir. Weón, ¿qué te voy a dar? ¿El jugo con Nietzsche? O sea, no. ¿Qué es esto? O sea, no. Porque sabía que él realmente no estaba interesado en un sentido académico. ¿Quién es uno? Eh, es como si yo hiciera ejercicio y estuviera todo el día mostrando mis músculos. Oye, estamos almorzando. No, pero es que mira mis músculos, ¿no? No, estoy vomitando aquello que acabo de leer en la mañana en vez de aplicarlo a mi vida concreta y práctica. Es verdad, habrán roles más académicos que otros si uno es profesor realmente. Sí, sin duda. Y en un ambiente donde estamos aprendiendo de filosofía, uff, dale. O sea, no, ningún problema si estamos todos en esto, etcétera. Pero pienso que hacer proselitismo es más un acto, a mi parecer, no tiene por qué serlo, pero como yo lo veo, es más un acto de engreísmo y narcisismo en general, que una colaboración para con otros. Si es que uno puede mostrar con el ejemplo. O colaborar desde, bueno, eh, eso, dando soluciones prácticas. ¿No? Uno no tiene por qué llegar a citar a Crisipo, no tiene sentido.
Sobre todo si es que uno de los grandes objetivos de esto es la colaboración. Eh, y a veces uno hace más desde, yo creo que lo veíamos el otro día, la lógica. Aprender lógica me va a ayudar a ver el mundo realmente. Yo, si aprendo lógica, voy a ser mejor ciudadano. No. Ser, en la práctica, ser mejor ciudadano tendrá que ver con el ejercicio de la política. Si es que uno, por ejemplo, aprendiera lógica y la usara como una ciencia auxiliar para el ejercicio de la política, claramente sería mejor, porque podría ser pensar de manera más ordenada, argumentar de forma más comprensible, etc. Pero la lógica de por sí no es el asunto, es el ejercicio de la lógica que colabora con otra vida o que adquiere cara, ¿no? Y a mi parecer también ocurre así en el estoicismo o con la persecución de la sabiduría. Yo cuando sea, no sé, médico, pero lo hago desde una posición filosófica ética, enaltezco mi arte de ser médico. Así, cuando soy arquitecto y me proponen no sé, hacer un proyecto que evidentemente va a segregar a la población, tiene efectos en su calidad de vida, etcétera, etcétera, pero me pasan plata, por supuesto que ahí ocurre el ejercicio de la sabiduría. Ahí es donde la lógica, en el otro ejemplo, se aplica. Aquí es donde el estoicismo se aplica. En el ejercicio de nuestras vidas, en los otros roles. Porque el rol de sabio tendría que buscarlo. Pero a mi parecer, este sabio pregonero es una. De nuevo, es más una. Es más una figura que nosotros tenemos heredada de la tradición judeocristiana, o, que es este Mesías o profeta. Y que creo que ha adquirido nuevos ribetes hoy en día con los medios de comunicación. Eso. Eso pienso, ¿ah? La tiro. No, no estoy haciendo doctrina. Eh, yo creo que esto choca sobre todo con la perspectiva que tenía Seneca de la filosofía. De hecho, no estoy seguro si lo mencionaron, pero hay una cita bastante clara en este aspecto. Está en el capítulo, ya no estoy seguro, eh, pero dice, ¿para qué sirve la filosofía? Y dice, ¿para qué sirve? De hecho, ¿qué le tiene para ofrecer a la raza humana? Y dice, consejo. Y después dice, no hay tiempo que perder. Tú has sido convocado aquí para ayudar a los wretched. Eso es como los que están en mal estado. Desdichados. Eh, entonces, yo creo que aquí igual tenemos diferencia entre tanto las diferentes etapas que pasó el estoicismo y los diferentes autores. Yo creo que si fuéramos al estoicismo griego, aquí nos estarían tachando bastante mal. Yo creo que Séneca lo hubieran criticado bastante, pero como mencioné por ahí, en la tranquilidad del alma, yo creo que uno entiende un poco la impronta que tenía Séneca, que no había, no el mismo estoicismo para todos, básicamente. Y de hecho yo creo que si después uno lo contrasta con lo que se abre en la constancia del sabio, ahí va a haber dos muestras bastante diferentes de cómo el estoicismo puede, no sé cómo llamarlo, expresarse en las personas. Hay un estoicismo que es mucho más ideal. Bueno, podríamos decir la diferencia entre el sabio estoico y el sabio. Uno busca el ideal y el otro hace lo posible. Mm. Andrés, Marcial, eh, podemos hablar de otro asunto igual. Eh,
A mí me gustaría mencionar en general que siento que este libro está muy cercano a Séneca. Muy, o sea, Sí, ahora bueno. lo estamos terminando, yo lo creo que lo puedo afirmar. Y por eso es muy práctico, pero quizás por lo mismo ciertamente desprolijo en algunos términos. Sí, bueno. Estoy completamente de acuerdo. Igual como que habla de la ignorancia, pero ¿qué tenía como Séneca que igual ha sido como criticado dentro de los estoicos? Tenía entendido que era algo relacionado con el eclecticismo que quizás intentaba, pero ¿era por eso? ¿O si me pueden orientar como con ello? Es que ahí hay que diferenciar dos como asuntos. Uno es como la vida personal de Séneca y el otro es como los textos, ¿no? La vida académica. Y se le critica por ambas posiciones. En su vida personal era el hombre más rico del planeta, se supone. Ya no me acuerdo como las equivalencias, pero se supone que a Jesucito, que vivieron la misma época, Séneca nace el 4 después de Cristo, Jesucito en el 0 o en el 1 parece. Y a Jesucito lo venden por algo así como, son 30 monedas, 33 monedas, ya no me acuerdo. Y Séneca tenía algo así como tantos millones de no sé cuántas de monedas de taleros, ¿no? Así como que porque era la misma moneda, Palestina estaba ocupada por los romanos. Eh, entonces como que era el hombre más adinerado del planeta, que estuvo cerca del poder, que fue acomodaticio para con Nerón, y que en la práctica él no buscaba, como muy bien dijo aquí Darío en el fondo, él no buscaba la figura del sabio, sino más bien quería acomodarse a lo difícil que es vivir, tener una posición. Eh, ya, mentira, eso es mentira, ¿qué es eso? Seneca Ah, lo bautiza Júpalo Tarso, por favor. Hay, un, Huequismo. hay, unas, hay unas cartas entre ellos, pero se reconoce que son falsas. Es un fanfiction. Si no me equivoco, es el primer fanfiction que conozco. Pero han de haber otros anteriores, pero un fanfiction. Estas cartas entre Seneca y Pablo. Y sobre su vida académica, claro, sus escritos, es que, de nuevo, él no buscaba una vida académica, él simplemente era un humano natural que era muy letrado y que había leído suficiente como para poder decir, ya amigo, yo voy a escribirle cartas a mis amiguitos para que me piden consejo y yo los voy a ayudar. Y eso, entonces, cuando le escribe cuando hace estas consolaciones, no está haciendo textos como canon de estoicismo, sino que uno puede entrever eh, distintas influencias. Uno puede ver que de pronto cita a Demócrito. Lo vimos como, si no me equivoco, un mes atrás. Él en una sola frase unificaba a Heráclito y a Demócrito. O sea, posiciones que simplemente no tienen sentido unificar. O sea, aquí realmente está juntando peras y manzanas en un tutti frutti. Y ambos los usaba para un punto que realmente no tenía, o sea, es que tenía sentido, tenía un sentido argumental, pero no teórico. Tenía algo que ver con la perspectiva, que en ambas posiciones tenía sentido, pero si lo miras, le das una segunda mirada, está diciendo una incoherencia. Entonces tiene una habilidad retórica que hace bello para convencer, pero no así formal, ordenada y lógica. Entonces, ocurre tal como está diciendo Darío. Mucha gente toma a Séneca directamente y pareciera que está diciendo cosas y que como lo dijo Séneca, entonces Séneca eh, este es un consejo radicalmente estoico. Por ejemplo, el tema de la perspectiva, bueno, es todo debatible. Em, Eso, se lo critica porque es poco sabio y no busca la sabiduría, y por otra parte porque es desordenado y poco académico. Pero igual es una ñoñería más.
¿quién es uno para decirle a Séneca que no fue lo suficientemente estoico? Por favor, o sea, aguante Séneca. En algún momento podríamos hacer un estudio más detallado de Séneca. Porque, como mencioné, pese a que encuentro bastante diferencia entre sus libros y sus cartas. No estoy seguro si es por un asunto temporal o que él le está escribiendo, pero puede que hayan habido diferentes Sénecas, pese a que haya sido el mismo. No, hasta donde entiendo, no, Seneca no tiene cartas que después que están en duda, por ejemplo. Hay libros de Platón, si no me equivoco, 3, son que se duda si es que fueron de Platón o no. Pero de Seneca no. Entiendo que todo lo que tenemos de él es de él. O se toma por ser de él. Sí, ¿qué puedo sacar del capítulo de hoy día? Yo empujaría esto de que es importante dedicarle una atención especial a la vida cotidiana. No esperar a hacer, comillas, hacer filosofía en nuestros tiempos libres, como si fuese como un ejercicio añadido, exterior, sino más bien nutrir nuestra vida cotidiana y nuestras labores y oficios con aquella cosa que nosotros hemos aprendido en ética, en el fondo. Esto tiene que ver con nuestra vida. Ser un estoico no es no es un oficio. Y uno puede ejercer cualquier oficio o cualquier rol desde una posición ética. Creo que eso es súper importante. Eso, es bañar nuestra vida con estos tres, en el fondo, que es la suma última, en el fondo. Es como uno, mantener una observancia de aquellos juicios que uno mantiene. Es decir, en la medida en que estoy teniendo una experiencia práctica, no sé, mi hermana me hace una llamada, y cuando veo la llamada de mi hermana, miro el teléfono y digo, puta la weá. Ya, después, en la noche, me pregunto, epa, ¿qué pasó ahí, Alfonso? Cuando te llamó tu hermana, dijiste, puta la weá, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es el discurso que estáis dando vuelta? Ah, ya, que no me gusta que me interrumpan, que odio que mi hermana tal cosa, o que le tengo rencillas a mi hermana. Bueno, trabajar en eso. Pero eso solo ocurre cuando mantenemos una observancia de los juicios que nosotros mantenemos activos, a los que les damos asentimiento directo. Entonces, que es la disciplina del asentimiento, que se llama. Con eso ya tenemos no sé, ya es un infinito trabajado. Y nada de eso incluye, todavía no hay proselitismo, o más aún, ok, yo hago proselitismo del estoicismo, y hablo de estoicismo ahí donde pueda, porque es parte de mi identidad, me lo tatúo en la frente, preguntarse, hacer la pregunta, darse los 3 pasos hacia atrás. Alfonso, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy mostrando esto que estoy haciendo? ¿Qué es lo que persigo realmente? ¿Quiero ejercitarlo? Sí. ¿Necesito ejercitarlo mediante la palabra? Bueno, es que así aprendo. Ok, pero ¿hay algo más detrás? Quizá hay, preguntar. O al revés, si es que soy profesor, por ejemplo, muy bien, voy a asumir el rol de profesor, pero no todos necesitan recibir clases de atletismo, por ejemplo. Uno puede estar de acuerdo con que todos deberían tener un deporte en sus vidas y que sus vidas mejorarían si tuvieran un ejercicio físico, a nivel cognitivo, de humor, etc. Pero hacer proselitismo del deporte, no, en el fondo ya se entiende, estamos cayendo en errores clásicos del proselitismo. Bueno, eso es uno, observancia de los juicios. Segundo, desde ya la observancia de los juicios, observar cuáles son mis deseos y aversiones.
qué es aquello que me llama en la vida, aquello que yo estoy persiguiendo, sí o sí, ya sean mujeres lindas, ya sea el dinero, ya sea la fama, ya sea las ropas, ya sea la presencia, ya sean los likes, etc. Y preguntarme, ¿es esto un fundamento para mi florecimiento? No, porque son asuntos externos. Asimismo, de la aversión. ¿A qué le temo? ¿De qué estoy huyendo? ¿Qué es lo más terrible que yo puedo imaginarme? Ver cuáles son los juicios subyacentes a eso y decir, ¿es esto? ¿Imposibilita mi florecimiento? No. ¿Por qué? Porque el que se rían de mí, bueno, es un asunto. Todo. Cualquiera se puede reír de uno. Pero lo que uno menos quiere es que se rían de uno. Bueno, entrenarse para que eso después deje de molestarnos. El asunto de los juicios, el asunto de los deseos y las aversiones. Y tercero, los motivos a la acción. ¿Por qué llevo a cabo mis acciones? ¿Qué es lo que quiero perseguir? ¿Hacia dónde quiero llevar mi voluntad? ¿A dónde quiero empujar mi polis? Y el motivo a la acción, de ahí, de nuevo, ¿cuáles son los juicios subyacentes? Normalmente uno quiere, bueno, ¿por qué quiero motivo a la acción? Por más placer, por las promesas del bienestar, etcétera, etcétera. O la culpa, que es el otro, o la vergüenza, que es la otra posición. No. Uno debería empujarse a que el motivo de mi acción sea el mejoramiento de la polis o el mejoramiento de mi propia progénesis, mi propia racionalidad. Las únicas dos cosas que son buenas, o la progénesis, pero se entiende que cuando uno es racional, desde esta teoría de la oikeiosis, de que solo florecemos en contextos florecidos, hará que el bien de tu propia polis empuje también el bienestar propio y el de todos, ¿no? Y en nada de esto, o sea, de estas tres dimensiones, eso nos debería empujar, ese es el entrenamiento hacia perseguir ser sabios. ¿Llegaremos a ser sabios? Pues no, siempre estamos con juicios equivocados, pero podemos mejorar. Eso. Este es el día más silencioso de nosotros. ¿Estamos? Entonces, Sí, yo no tengo nada más que comentar. No sé si alguien quiere comentar. igual podemos estar, no pasa nada. Igual notoria la tasa de penquistas que hay aquí mismo, ¿ah? Ahí hay No, fue una un patrón. coordinación, no, el amigo Marcial está comprometido de antemano, eso es todo. Y ahora, yo tampoco vivo en Conce todavía, entonces la tasa de penquistas es un cuarto. Ah, no, es la mitad, tienes razón. Pero se explica por qué está comprometido de antemano. No hay nada penquista. Concepción, Concepción, la cuna del estoicismo. No, claro que no. Marcial, tienes, o el amigo Andrés, ¿sí? Aprovechemos estos espacios. La nueva Atenas, podría ser, ¿eh? Cuando vivamos en Conce, weón, Con Nueva Acrópolis. eso, vamos a ir a pelear con las nuevas Acrópolis, weón. Vamos a tener que comprar manoplas y cosas así. Bueno, esto va a salir al aire, así que Claro, es todo un chiste, ¿ah? No es verdad. sí. Pero sí. Yo fui a Temuco a una sesión de estoicismo en Nueva Acrópolis. Una vergüenza. Una vergüenza. Eh, así, una vergüenza. Pura autoayuda, discursos repetidos, falsas premisas. Había una posición del alma que se purifica, había una relación. O sea, esto está absolutamente mediado por el cristianismo, por un lado. Y el uso de autores que no tienen nada que ver. Entiendo como que quizás
puede ser una mala práctica en la que caen. Igual creo que dice bastante de nosotros como sociedad en cierta medida que tenga tanta fama, o de cierto, porque igual tienen hartas cosas hechas, muchísimas. Y que pase eso igual es como que cuático que eso se está aceptando mucho hoy en día, o por lo menos con el lado del estoicismo como que se queda mucho en la parte superficial. Yo igual durante mucho caí en eso, pero como que hasta qué punto las personas estamos intentando llegar a algo más profundo que eso, como que solamente vendiendo eso ya pueden hacer muchas cosas. Mm. Eh, Antes que nos vayamos, quisiera sí insistir en un punto. Eh, Cuando se dice que el estoicismo es, esta proporción no es a uno que inventa Pigliucci, la saca de su, en el fondo de su almohada, no tiene ningún asidero de nada. O esta idea de que se ha perdido el X% de los textos estoicos, también son puras estimaciones que no tienen sentido. Es como usamos el tanto porcentaje de nuestro cerebro, bueno, eso, todos los porcientos como para hacer figuras asombrosas, son recursos argumentativos, ¿no? Efectistas. Lo que sí es cierto es que más que 9 partes de práctica y una parte de teoría, eh, lo importante es reconocer que uno aprende teoría para contribuir en nuestra práctica cotidiana. Y nuestra práctica no es solo y que creo que también ocurre un error en este texto, y que esta figura del hacer una homología, una correspondencia entre ser deportista y ser estudiante de estoicismo. Creo que esto es un muy mal ejemplo. Lo único que se refiere, y rescatable de eso, y esto aparece en Epicteto, tiene que ver con la disciplina. El que uno tiene que enfrentarse a un objeto con rigor, ser ordenado y asumir los riesgos que convienen, que conlleva el querer ser tal cosa. Eh, Nada más. O sea, esto no es como que yo voy a entrenar estoicismo. Uno no se, creo que es una mala traducción. Y hace que uno piense que el estoicismo es una forma de autoayuda. No, el estoicismo es una forma de comprender mis procesos internos, forma de empujar hacia dónde quiero llevar la vida mía y de mi comunidad. Y bueno, eso, interno y externo. Tiene que ver con mis relaciones sociales. No tiene que ver con bañarme con agua fría o no. No tiene que ver con llenar el cuadernito. Gente en el grupo pregunta cómo hago un diario estoico. O sea, a mis ojos no tiene sentido. Estas son, de nuevo, son reducciones para hacer del estoicismo algo más práctico y que sea entrenable. Yo no creo que sea entrenable, es aprendible, que es distinto. Pero es aprendible como un oficio, como una técnica, como, bueno, eso, algo que se aprende teóricamente, pero que tiene un objetivo de hacerlo práctico. Uno, bueno, eso, ¿cómo se es buzo? Tomando cursos de buceo. Uno no puede, tal como uno no puede aprender buceo aprendiéndolo en un libro, tampoco puedes arrojarte a bucear si es que no tienes a alguien con quien te esté enseñando, o no perteneces a un grupo que esté estudiando o que entiende qué significa bucear o cómo hacerlo, o dónde están los diferentes, no sé, niveles de presión para que el aire no se expanda en tus venas, ¿no? Hay eso. Es una práctica, pero no es una práctica aislada. Eso es lo que quiero decir. Disculpa que me estoy desordenando. Pero no es una práctica aislada. Uno uno cocina en la práctica, haciéndolo por así decirlo, con sabiduría. Entonces uno no se alimenta con alimentos que son tóxicos, uno intenta evitar ciertos azúcares, etc. Uno tiene sexo o relaciones sexoafectivas desde una mirada más ordenada, más, comillas, sabia.
Si es que yo sé si eso existe y hay todo un debate que podemos llegar o no. Pero mantener relaciones de amistad libres, ¿no? No abusar de otros, de amigos, ¿cachai? Ser suficientemente colaborador, pero tampoco colaboracionista, por así decirlo. Si es que el otro amigo está metido en drogas y uno dice, puta, estas drogas están buenas, la está pasando bien, pero flaco, date cuenta que estáis cagándola, ¿cachai? O el buen tiene un hijo y no lo está cuidando, bueno, pues decirle que es un papanata. Para empezar, que es un papanata, ¿cachai? O quizá no lo cuida porque tiene problemas. ¿Quiero ser su amigo o no? ¿Quiero asumir esa responsabilidad o no? Ahí estoy. Y tiene que ver de nuevo con amplificar nuestra vida cotidiana y hacerla más racional. Otro me preguntaba recién cómo hago mi... Bueno, eso. El estoicismo no es una... No existe el oficio de estoico, eso quiero decir. Y se nos ha vendido desde la autoayuda, por eso es tan popular. Porque uno puede traducir, así como es este mismo libro, en 4 principios. Hay que proponerse metas en las mañanas, después hay que revisar el día y proponérselo en la mañanita, y después en la noche revisar lo que hiciste. Está bueno, pero las técnicas tienen sentido porque hay una teoría que está fundamentando esas técnicas. Bueno, ya se entiende el punto. De esto yo sí quisiera insistir. ¿Es necesario saberse toda la teoría para aplicar las técnicas? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que siempre se puede aprender desde la práctica. Pero con humildad. Eso. Y una técnica que no tiene categorías o no se sabe por qué se está haciendo es simplemente un ejercicio. Bañarse con agua fría en la mañana sin saber por qué te estás bañando con agua fría es simplemente causarte dolor. No tiene sentido. La episteme, claramente, un conocimiento. Y por el contrario, una teoría que no va a la práctica, por supuesto que es letra muerta, es literatura. Eso. Yo a nadie le hablo de estoicismo, a ustedes nomás. No le hablo de estoicismo ni a mi mamá, ni a mis amigos. Mucha gente no sabe que tenemos este grupo de estoicismo, porque no tiene sentido. Mi mamá me dice de pronto así como que he cambiado mucho y que la sabiduría y la guay, yo digo, bien, coche tu madre. Porque es la práctica, ¿cachai? Yo era un animal mucho más iracundo y mucho más terrible. Y ahora soy un animal medianamente decente. Bien por mí, ¿cachai? Ahí en la práctica se experimenta, se ve. Y eso es lo que uno quiere. No, aplausos hay en YouTube. Uno puede poner aplauso y la gente te va a aplaudir. ¿Para qué? Eso. Darío, por favor, quítame el micrófono. No, sí, era solo para comentar que por eso a veces no se pone proselitista en este tema del estoicismo, porque al día uno nota cómo está mejor, básicamente, sin darle demasiadas vueltas, cómo acá camina y cómo uno empieza a actuar más correctamente. Entonces dan como esos deseos de invitar a todo el mundo, pero hay que igual de eso hacerlo de forma bien razonada, bien pensada, porque si no vamos a caer en caricaturas, ¿no? Bueno, démosle un... Quizás estamos agotando el asunto. Marcial, ¿quieres añadir algo más? ¿Levantar un problema? El micrófono es tuyo. Y así también Andrés. La verdad, si soy sincero, creo que no tengo un tema para poder decir.
Así que voy a proceder a callar. Joven Darío, ya veo, tú ya dijiste que estábamos, pero te hago la pregunta formal. Si no, daríamos por cerrado hoy día. Ok, ok. Opulento. Chicos, les agradezco enormemente su tiempo, a Marcial por haber hecho la presentación. Eh, eso. Eh, que me asombra que hayamos llegado al capítulo 12 y el próximo es el último capítulo. Se acaba esta cosa. Por fin. Así que eso, bacán, bacán cabros. Les agradezco enormemente. Hoy día tuve problemas con la camarita, por eso no aparecí, pero gracias por estar. Y bacán que sigan interesados en el estoicismo. Gran valor. Ya bueno. Un gusto, como siempre, muchas gracias. Muy bien. Chaito. Un abrazo. Así es. Ya chicuelos, nos vemos. Un abrazo. Estamos ahí al habla.